a conversar con nuestro siguiente invitado, el señor Daniel Linares, que es un especialista en inteligencia financiera. Señor Linares, mucho gusto y gracias por estar aquí en Epicentro. Bienvenido. Muchas gracias. Yo lo he presentado como... Acércase un poquito sí, al micrófono. yo lo he presentado, o sea, yo he dicho es como el MEN, valga el término, ¿no? O sea, ha trabajado un montón de años en la unidad de inteligencia financiera, que son los que saben realmente lo que pasa y no hablan casi nunca, ¿no? Entonces... Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme en este espacio poder compartir lo que he aprendido tantos años de trabajo en la unidad de inteligencia financiera. Hemos escuchado al máximo dirigente de la Federación de Construcción Civil, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y hemos visto hace un momento también gente asesinada, transportistas extorsionados, etc. Y nos preocupa mucho por qué esta facilidad. Y además preocupa cómo, si estas personas... cobran 4 millones de extorsión en una obra de 200 millones, ¿cómo hacen? ¿Cómo se le hace seguimiento a ese flujo de dinero? Por favor, explíquenos. Tú lo has dicho, Daniel, el efectivo. El efectivo es el problema. A ver, permíteme entrar en contexto haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que el criminal persigue? ¿Cuál es el móvil del criminal cuando comete un delito de sicariato, secuestro, corrupción, minería ilegal? ¿Qué cosas piensan Dinero, ustedes? pues, para seguir funcionando. Exacto. Ellos justamente van por el dinero. Y especialmente, por lo que dijo Daniel, dinero en efectivo. De la experiencia del... Ningún criminal trabaja con bancos, por empezar. Sí, hay organizaciones, Luego blanquean, pues. sí, hay organizaciones que sí tienen... No, pero en el momento del hecho delictivo. Hombre, no. Depende del tipo de organización. La extorsión, Sí, por ejemplo. Depende del tipo. También sí, hay unas que sí te cobran, lo bancarizan a través de testaferros, ¿no? Pero igual, ese es un paso, pero el siguiente paso es en efectivo. O sea, llegamos siempre a lo mismo. Entonces, tenemos ejemplos que los puedo decir ahora porque son de dominio público, ¿no? Ejemplos de corrupción, por ejemplo. En su casa encontraron $500,000 en efectivo. El funcionario había recibido la coima en efectivo, ¿no? Sobre ese mismo caso, hay una investigación que implica al expresidente Vizcarra por haber recibido $1 millón en efectivo. ¿Bajo qué modalidad? Es lo que dicen los medios o la tesis fiscal, de que una empresa vinculada a la corrupción, porque había sido había ganado una licitación. Le daba sobres. Entonces, pero previamente mandaba al conserje con un cheque girado a nombre del conserje por $1 millón para que vaya al banco y retire $1 millón. Y venía con el sobre a la oficina y supuestamente se le entrega al funcionario. Dinero en efectivo. Corrupción convive con el dinero en efectivo, con el cash. Vamos a otro ejemplo. Minería ilegal. En las empresas investigadas vinculadas a minería ilegal, cuando se les investiga a ver cuáles han sido sus flujos financieros, la investigación identifica que el dinero que viene del extranjero, normalmente, la India y Emiratos Árabes compran ese oro ilegal. Entonces, es una exportación. Y el pago viene con una transferencia internacional de dinero. Ese dinero entra a la cuenta de una empresa que muchas veces es una EIRL y pasa y el dinero básicamente se va en retiros en efectivo. ¿Dónde? En zonas de producción ilícita. Puerto Maldonado, Puno. ¿Y quién saca ese dinero? Porque el que retira es el que ya está manchado, porque ha tocado. Así es, pero uno llega solamente hacia el testaferro. Al que saca, pero no sabe quién finalmente recibe ese dinero. Que no es él, definitivamente no es él. Entonces la investigación se frustra. De hecho... pero este intermediario, ese testaferro, también se le puede sancionar. Sí, claro que sí, por supuesto, pero digamos, nunca llegas al beneficiado final, siempre llegas a la última base de la organización criminal, ¿no? La idea es llegar a las cabezas. El año pasado también, en Patás, la policía y el Ministerio Público desarticuló una organización y en los celulares de esta organización se veía cómo se repartían el dinero en efectivo, porque habían videos que filmaban cómo el dinero estaba en una cama y el dinero en efectivo. Entonces tenemos dos delitos que golpean al país, corrupción y minería ilegal, conviven con el cash. Yendo a temas actuales, el secuestro. La más conocida banda o organización criminal del norte, cuando secuestra a una persona, exige el pago en efectivo. Y vemos imágenes
impactantes, terribles, de que presionan a la familia mutilándole los dedos. El pago lo pide en efectivo. El familiar desesperado va a sus cuentas, saca el dinero en efectivo y se lo entrega. Dinero en efectivo. No necesariamente le dice el familiar al banco para qué está retirando ese dinero. No, porque uno se acerca al banco y voy a retirar mi dinero y lo retira. Porque el efectivo es un procedimiento válido en todo el sistema financiero. Y finalmente podemos poner otro ejemplo, que también estuvo en el año 22. También el Ministerio Público y la policía allanan la casa de una persona que estaba vinculada a la defraudación de rentas de aduana. Y le encuentran en su casa 4 millones de soles en efectivo. Anda. Solamente para el público, para que sepan qué es la defraudación de rentas de aduana, es una empresa que se dedica a importar productos, digamos, de China, pero declara a la autoridad aduanera que la mercancía cuesta $10.000, cuando en realidad cuesta $100.000. Entonces, obviamente paga impuestos por $10.000. Pero toda esa venta negra la cobra en efectivo. Entonces, ahí hemos puesto y 4 esos ejemplos. 4 millones estaban en una casa. En una casa, en cajas. Entonces, el problema es el efectivo. Simplemente el efectivo es el problema. Y la idea, la propuesta, que después de mucho tiempo de haber tanto efectivo, es simple. Se debe cortar el efectivo. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Tiene que ser una norma nacional. O sea, debería ser, por ejemplo, en el marco de facultades que tuviera el Poder Ejecutivo de luchas contra la criminalidad, emitir una norma que diga que a partir, digamos, del 1 de octubre del 2025 ya no se va a poder retirar efectivo de los bancos. O, por ejemplo, restringirlo a una cantidad que sea, digamos, de uso, porque sabemos que hay generaciones, digamos, de jubilados que necesitan el efectivo, pero son los de 1.000, Hombre, 500, ¿no 2.000 puedes soles. sacar de circulación el dinero? ¿Por qué no? En pandemia, ¿tú necesitabas efectivo? Es que yo soy anti lo mío y la tecnología. Okay, o sea, No, así me va la vida. La pandemia es una lección de que no es necesario el efectivo. Cuando uno deja su auto para que lo cuiden, el cuidador tiene yape. Cuando le pagas al que le usa los zapatos, tiene yape. Bueno, pero no, pero Tiene plin. hay zonas donde no. Ese es un buen punto. ¿Por O qué? sea, hay Porque, zonas- sí, por eso yo hablo de la restricción, no de la prohibición. Pero sí, nuestro norte debería ser la prohibición. Pero una primera etapa debería ser la restricción. Hay zonas, por ejemplo, donde el Estado llega con bonos sociales, donde se le paga, pero ¿cuánto es el bono? ¿Entre 500 soles? Entonces, se puede restringir a una cantidad, un umbral definido entre varias entidades. Por ejemplo, de hecho, tiene que estar el MEF, tiene que estar el MIDIS, por los bonos sociales, tiene que estar el Ministerio de Justicia, que es la norma, tiene que estar el BCR, que es el que dicta, ¿no? El que dirige la política monetaria. Y algo que no sea tan extremo como retirar el efectivo de la calle. O sea, primero se tiene que restringir, O sea, por decir, más de 3.000 soles al mes no puedes sacar en efectivo. por ejemplo. Bueno, Entonces, es una medida que debería... ¿Por qué ponerle límite al circulante va a desanimar al criminal? Te pongo los ejemplos, justamente son los mismos ejemplos que te porque he todo lo mostrado. tendría que. Por ejemplo, el corrupto. ¿Se va a animar a una cuenta bancaria para que le depositen así el dinero? No. Esto le genera riesgo al corrupto. No va a entrar, lo va a pensar 2 veces para recibir una coima. Estamos hablando de coimas de millón, de medio millón. La única forma que se la paguen va a ser con una cuenta bancaria. Ahora se pagan en efectivo. Pero ¿va a dar una cuenta bancaria para que le paguen? No le va a dar, porque las autoridades y la inteligencia financiera y los investigadores van a hacer la ruta del dinero hasta llegar al beneficiario final. Eso es en corrupción. En el caso de minería ilegal, los retiros en Puerto Maldonado, en Puno, ya no se darían. Serían transferencias, y tú llegarías a la cuenta del beneficiario final. Y encuentras el Bueno, rito. pero igual podría llegar a la cuenta de todo el dinero, pues como llega ahora, de testaferros. No, porque el testaferro solamente está de paso. Entonces, porque la idea es que el delincuente goce del dinero. Los testaferros son cuentas de paso. Claro, pero por ejemplo, que usted decía, ¿no? Que viene del dinero de la India o de Emiratos Árabes, que son los que compran el oro ilegal. Llega la transferencia a patás y llega a un número de cuenta. ¿Sí? Y ese número de cuenta puede ser un testaferro que dice, bueno, asumo y yo voy sacando, claro, de a pocos. Pero ya no, o sea, 1.000 soles, 3.000, no puede sacarlo. Y si saca así y lo pitufea, como es entonces el banco se da cuenta, está pitufiando, está pretendiendo evadir la norma, entonces ya sabemos quiénes son. Bueno, pero es que lo que también, perdóneme, pero yo esto que el mundo tan tecnológico y tanta cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en Patas se han visto reportajes que eso parece el Beverly Hills de la zona, ¿no? O sea, unas casas, unas mansiones, piscinas, campos de tenis, campos de fútbol.
O sea, ahí los bancos, ahí la inteligencia financiera, ¿por qué no opera? No opera porque lo usan el cash, usan el efectivo. El efectivo Ya, pero no lo- llega, o sea, quiero decir, en el banco no hay 400 bancos en patas, debe haber 4 o 5, o sea, quiero decir, hacer inteligencia policial ahí y ver quién saca, dónde lleva. Ok, ¿no? pero esta medida no es única, va acompañada de otras medidas. Esa es una medida complementaria, diferente, novedosa, una medida creativa que complementa las otras medidas que ¿Y el se ha gobierno. puesto en marcha en algún país lo de poner límite al cash? Yo he leído en ningún país. Solamente por ahí han hecho algunas medidas para combatir la informalidad.